Bienvenido, Steve. También quiero agradecerle a Maite Dongo, que es docente de nuestro nuevo programa de Relaciones Internacionales. La universidad ha apostado por las relaciones internacionales y ya tenemos ingresantes que van a esta carrera. Así que, Steve, en un tiempo, pues no solamente seremos comparativistas, sino también mucha gente que ya venía haciéndolo, pero con un espacio propio y con muchos alumnos viendo relaciones internacionales, donde también este es un tema crucial, ¿no? Como el mundo ha cambiado, la relación con China, poderes emergentes y todo lo demás, cosas que Maite sabe mucho más mejor que yo, eh, también tienen que ver con la muerte o por qué mueren las democracias o cómo mueren las democracias. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a ambos. Maite, por favor, toma control del evento y agradecerles a todos por su presencia y por el apoyo a este tipo de actividades que creo que marcan por qué es importante tener una universidad internacionalizada y con contactos internacionales para poder hacer cosas interesantes como esta. Gracias. Maite, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por estar acá conectados. Eh, bueno, como ustedes saben, la charla se llama ¿Cómo mueren las democracias?, ¿no? Y me parece un tema trascendental de considerar no solamente en torno a lo que sucede en el Perú, sino también lo que sucede en la región latinoamericana y lo que sucede a nivel mundial actualmente. Les doy algunos datos. Por ejemplo, ya pensando solamente en el Perú, en el marco de América Latina hay un aumento de la desconfianza en la democracia y también un aumento a las posiciones autoritarias, ¿no? El Perú se ve en cuarto lugar en el Latinobarómetro como una democracia con grandes problemas, ¿no? Y pese a que tuvimos un pequeño momento entre 2009 y 2015 de aumento en la satisfacción de la democracia, que rondeaba tampoco mucho la mitad de la población, vemos desde el 2017 y el 2018 una disminución, ¿no? Menos de la mitad de la población está satisfecho con nuestra democracia. Y yo creo que con la pandemia y con todos los problemas sociales que giran también en torno a la pandemia, la crisis económica que ya iniciamos, ¿no? Creo que esto no da buenos brillos, ¿no?, a futuro de que esta tendencia vaya a revertirse. Es muy probable que la insatisfacción crezca, ¿no? Especialmente pensando en las elecciones del próximo año, ¿no? E incluso se comienza a hablar ya hace un par de años, o sea, no es solamente una cuestión de la pandemia, del fin de la tercera ola de las democracias, ¿no? Y yo creo que yo quería mencionar un par de datos, especialmente pensando en quiénes son nuestra audiencia en esta charla, ¿no? Jóvenes, de que el autoritarismo en América Latina crece a medida que disminuye la edad. Entonces, son los más jóvenes, entre 16 y 25 años, los que suelen tener respuestas más autoritarias, ¿no? Y a eso se suma que un 31% al 2018 en América Latina de jóvenes era indiferente, ¿no? Lo que cual también preocupa, ¿no? Que sea indiferente si es un régimen autoritario o un régimen democrático, evidentemente también no es bueno para una democracia, ¿no? Y yo creo que ahí surge una pregunta de si realmente, de si hay una relación entre el haber vivido un gobierno autoritario y el no haberlo vivido y las consecuencias que eso tiene para valorar la democracia en términos de defensa de los derechos humanos, algo muy simple, o sea, muy básico, ¿no? Evidentemente no lo vemos, no estamos acostumbrados a verlo diariamente, porque es algo que ya ganamos y que espero que mantengamos, pero que tal vez si no conocemos la diferencia con un régimen autoritario, con un gobierno autoritario, no sabemos apreciarlo, ¿no? Ahí me surge esta pregunta, ¿no? Y también esto creo que va un poco en la línea, si consideramos, cuando estaba viendo los gráficos comparativos en América Latina, veía que uno de los países que más apoya la democracia es Venezuela. Y no me parece una coincidencia, ¿no? 75% de la población venezolana apoya la democracia. Yo creo que también porque saben lo que implica tener un gobierno democrático y los problemas que implica tener un gobierno más de tintes autoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se ha ligado a que la legitimidad de la democracia también depende de la satisfacción de las personas con el funcionamiento de la misma, no solamente en términos políticos, de derechos civiles, etcétera, no también en términos económicos y sociales. ¿Qué tanto me sirve tener un régimen que igual me hace
en donde igual tengo problemas para sobrevivir, para acceder a salud, para acceder a educación de buena calidad, en donde igual me tengo que enfrentar a un mundo hostil, en donde también hay criminalidad, por ejemplo, estando en América Latina, ¿no? Entonces también hay que pensar cuál es la relación entre la democracia y esos factores sociales, especialmente en América Latina, de desigualdad, ¿no? Muy ligados a la desigualdad. Y eso tendría, creo que explicaría un poco por qué las personas con un mejor nivel socioeconómico suelen responder y suelen estar a favor de la democracia, ¿no? En los demás sectores socioeconómicos todavía hay una mayoría a favor de la democracia, no hay que estigmatizar tampoco, pero una proporción muy grande de las personas que responden de que sean regular o mal suelen también ser muy indiferentes, no necesariamente en contra de la democracia, pero ser indiferentes porque no ven cómo este régimen mejora su nivel de vida, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque nos puede dar ciertas líneas de qué podemos hacer al respecto, ¿no? Cómo podemos mejorar también la legitimidad de la democracia y asegurarnos el apoyo de la misma, ¿no? Y esto, ya les mencioné un poco de datos sobre el Perú y América Latina, pero al inicio les mencioné que no es solamente un fenómeno regional o peruano, ¿no? Es un problema mundial. Vemos partidos y liderazgos, tintes autoritarios también en Europa y incluso Estados Unidos, discursos que no nos hubiéramos esperado en países con sistemas de partido mucho más consolidados y con democracias que tienen mucho más tiempo, ¿no? Entonces no es un problema solamente latinoamericano, sino también es un problema mundial. Y esto además incluye una alta complejidad, porque no es solamente que existe, no es como un mundo blanco y negro, en donde o son regímenes autoritarios o son regímenes democráticos. Hay un montón de intermedios, como se les suele llamar, regímenes híbridos, ¿no? Que tienen ciertas características que parecen democráticas, ¿no? Votaciones masivas, etcétera, pero no respetan, por ejemplo, los derechos de las minorías, o no respetan o no tienen elecciones realmente o completamente libres donde aceptan a todos los partidos políticos, etc. Entonces, a esta complejidad de que es un fenómeno mundial, también se le agrega la complejidad de comenzar a desagregar cuáles son las diferencias dentro de este fenómeno mundial, características de cada región, por ejemplo, o de cada país. Y con esto le doy la bienvenida a Esteban Levitsky, que me parece una persona idónea para introducirnos a este tema, ¿no? Él obtuvo su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Stanford y su maestría y doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Investiga sobre partidos políticos, autoritarismo y democratización, instituciones informales y las consecuencias y causas y consecuencias de la debilidad institucional, sobre todo en América Latina. Es autor además de Transformación del Justicialismo, del partido sindical al partido clientelista, y Cómo mueren las democracias, junto con Daniel Ziblatt, ¿no? Que es, creo que creo que es algo que él va a tocar más a profundidad hoy. Actualmente está escribiendo un libro sobre la durabilidad de los regímenes revolucionarios. Ok. Muchas gracias por haberme escuchado y te doy la palabra, Steven. Gracias, Maite, y gracias a la PUC por la invitación. Como dijo Eduardo, hace exactamente 10 años estaba allá en la Católica enseñando. Tenía fama en esos días en mi clase de decir muchas lisuras, pero quiero decirle a cualquier autoridad de la PUC que he crecido, soy mucho más maduro ahora y que no pienso decir ninguna lisura, así que relájense. Bueno, hace 10 años cuando estaba en el Perú, fue un año de mucha ansiedad política porque parecía en ese momento, 2010, 2011, que el fujimorismo iba a regresar al poder. Muchos temíamos hace 10 años por el futuro de la democracia peruana, pero jamás pensaba hace 10 años que estaría 10 años más tarde profundamente preocupado por el destino de la democracia norteamericana. Pero acá estamos.
Hay una movilización de milicias extremistas en muchas partes del país. Sufrimos 3 muertos políticos en agosto. El Ministerio de Justicia se ha politizado en el mejor estilo montesinista, actúa como escudo para el gobierno de Trump, los amigos de Trump, y se ha convertido cada vez más en arma contra los rivales de Trump. Hay un montón de incertidumbre alrededor de las elecciones de noviembre y en muchos sitios están intentando hacerle más difícil registrar y votar. Trump está denunciando fraude y dice que si las cosas siguen así, que podría no aceptar los resultados de las elecciones. Así que hay mucha preocupación. ¿Cómo carajo llegamos aquí? Ese es el tema que quisiera abordar hoy. Ahora, según las ciencias políticas, no debería estar dando esta charla. La ciencia política ha descubierto 2 datos sólidos sobre la democracia. Primero, las democracias ricas no mueren nunca. Y segundo, las democracias viejas tampoco mueren. De hecho, ninguna democracia tan rica y tan vieja como la de Estados Unidos ha colapsado en la historia. Pero hay 3 razones para pensar que quizás hemos entrado en un terreno nuevo. Primero, el nivel de desigualdad económico, social en Estados Unidos está en el nivel más alto de un siglo, o sea, desde antes de la Gran Depresión. Segundo, Estados Unidos ha entrado en una transición que ninguna democracia en el mundo ha atravesado con éxito. Una transición en la cual un grupo étnico dominante, mayoritario, pierde su mayoría y pierde su dominio social. Y tercero, tenemos un presidente con instintos autoritarios. Así que hay razones serias para preocuparnos. Ahora, las democracias no mueren como antes. Antes, sobre todo en el siglo XX, morían casi siempre en manos de los militares. Durante la Guerra Fría, 3 de cada 4 colapsos democráticos ocurrieron a través de un golpe militar, como el de Pinochet o de Velasco. Hoy el colapso de la democracia ocurre de una manera mucho más sutil. La democracia se muere no necesariamente en manos de militares, sino en manos de los propios gobiernos elegidos, presidentes, primeros ministros, que usan las instituciones de la democracia para minarlo o subvertirlo. Usan elecciones, plebiscitos, actos de Congreso, fallos judiciales, reformas constitucionales. Eso es Chávez, Ortega, Correa, Erdogan, Duterte, Orbán. El gran peligro de este camino electoral hacia el autoritarismo es que ocurre tras una fachada más o menos creíble de la democracia. No hay tanques en la calle, no hay junta militar, la Constitución casi siempre sigue intacto, hay elecciones, el Congreso sigue funcionando. Y como consecuencia, muchas veces la mayoría de los ciudadanos no se dan cuenta que están perdiendo su democracia hasta que sea muy tarde. Ahora, elegir a un demagogo, como hemos hecho en Estados Unidos, no nos condena necesariamente al autoritarismo. Por eso tenemos instituciones. Y los gringos tenemos muchísima fe en nuestra Constitución. Y con cierta razón. Tenemos la Constitución más vieja, más exitosa del mundo. De hecho, nuestra Constitución ha logrado constreñir a varios presidentes bien poderosos y ambiciosos. Andrew Jackson, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Richard Nixon. Pero en el libro, Ziblatt y yo argumentamos que las constituciones no son suficientes para proteger la democracia. Aún las constituciones más brillantes no funcionan de una manera automática. Tienen que ser reforzados por fuertes normas democráticas, reglas no escritas de la democracia. Y nuestro libro se enfoca no en todas las normas, sino en 2 normas en particular. Uno es lo que llamamos la tolerancia mutua, o la norma de aceptar la legitimidad de nuestras rivales. Eso significa que, aunque nos disguste nuestros rivales, aunque no estemos de acuerdo con ellos,
reconocemos en público y en privado que son ciudadanos patriotas que aman a la patria tanto como nosotros y que tienen igual derecho de existir en la política, de competir y si ganan, de gobernar. En otras palabras, no tratamos a nuestros rivales políticos como enemigos, no lo tratamos como traidores, subversivos, fascistas, como una amenaza existencial. La segunda norma, un poco más complicado y más difícil de traducir, es lo que llamamos forbearance o quizás contención. Eso es lo que creo que se usa en el libro en castellano. Forbearance es el no ejercicio de un derecho legal. Es un acto de autolimitación, la subutilización de nuestro poder institucional. No solemos pensar mucho en el rol del forbearance en la política, pero es clave. Piensen en el poder constitucional o legal del presidente de Estados Unidos. El presidente, ya sabemos, puede indultar a quien quiera, cuando quiera. Cualquier presidente con una mayoría en el Congreso puede ampliar el tamaño de la Corte Suprema y llenarlo con amigos, con aliados. Si no te gusta la composición ideológica de la Corte, puedes ampliarlo y crear su propia mayoría. Perfectamente legal. También el presidente puede esquivar al Congreso y imponer políticas a través de decretos ejecutivos o declaraciones de emergencia nacional. La Constitución no prohíbe estas acciones. O piensen en el poder legal del Congreso. El Congreso puede cerrar el gobierno negando los fondos necesarios para funcionar. El Senado puede negar el derecho del presidente de llenar vacancias en la Corte Suprema y la Cámara Baja puede vacar el presidente por cualquier razón que sea. Mi punto acá es que los políticos pueden explotar la letra de la Constitución para violar el espíritu de la Constitución, politizar la Corte, vacar al presidente, gobernar a través de decretos de emergencia. Mi colega, el constitucionalista Mark Tushnet, usa un término para ese tipo de comportamiento. Él usa el uso de la letra de la ley para esquivar o violar el espíritu de la ley. Lo llama constitutional hardball, quizás dureza constitucional. Si miras cualquier caso de crisis o colapso democrático en el mundo, verás una abundancia de justamente eso, de constitutional hardball. España y Alemania en los 30, Chile en los 70, Hungría, Polonia, Venezuela, Turquía, Filipinas hoy en día. Lo que evita que una democracia caiga en una espiral destructiva de constitutional hardball, dureza constitucional, es forbearance, contención. Es un compromiso compartido entre la clase política a no usar la letra de la ley para violar su espíritu. Un ejemplo, piensan en la reelección presidencial en Estados Unidos. Antes de 1951, la Constitución norteamericana no ponía límites, ningún límite en la reelección presidencial. Según la Constitución gringa, hasta 1951, los líderes norteamericanos podían ser presidente por vida, como Hugo Chávez, como Daniel Ortega. Pero por 150 años, casi 150 años, siguiendo una norma, un presidente informal establecido por George Washington, ningún presidente ni siquiera buscaba un tercer mandato. No fue la Constitución que puso límites a las ambiciones reeleccionistas de presidentes poderosos como Jefferson, Jackson, Grant. Fue una norma de forbearance, una norma informal. Estas dos normas de tolerancia mutua y contención sirven como barreras protectoras de la democracia. Ayudan a prevenir que una sana competencia política se convierta en el tipo de lucha a la muerte que destruyó a varias democracias europeas en los 30 y varias democracias sudamericanas en los años 60 y 70. Ahora, Estados Unidos no siempre ha tenido estas barreras, no los tenían en las primeras décadas de la República,
no los tenían en el mediano del siglo XIX, cuando caímos en guerra civil, pero durante casi todo el siglo XX, los demócratas y los republicanos se aceptaron como rivales legítimos y con raras excepciones evitaron serios actos de dureza constitucional. No hubo vacancias, ampliación de la corte, cierre del gobierno. Los presidentes sí podían llenar vacancias en la Corte Suprema, aun cuando el Senado estaba controlado por el otro partido. Y fuera de las épocas de guerra, y hubo muchas épocas de guerra, fuera de épocas de guerra, los presidentes no gobernaban a través de los decretos o las emergencias nacionales. Así que por más de un siglo, nuestro sistema de checks and balances funcionó bastante bien, pero el sistema funcionó porque fue reforzado por fuertes normas de tolerancia mutua y contención. Ahora, las normas democráticas en Estados Unidos vienen debilitándose desde hace casi 30 años. Hubo señales iniciales de esto en los años 90. Newt Gingrich, el líder republicano en el Congreso en los 90, abandonó la norma de tolerancia mutua y usó términos como traidor, como antibandera, para describir a sus rivales demócratas. Gingrich también fue una especie de pionero en cuanto a el uso de dureza constitucional. Organizó el primer cierre del gobierno en el 95 y en el 98 el Congreso republicano votó el impeachment de Bill Clinton. Eso fue el primer impeachment en 130 años. La erosión de las normas y sobre todo de la tolerancia mutua aceleró durante la presidencia de Obama. Líderes republicanos empezaron a decir en principio del siglo XXI que el presidente Obama no amaba a América, que Obama y los demócratas no eran verdaderos americanos y que quizás el presidente Obama no era ciudadano americano. Un congresista, Mike Coffman, dijo, por ejemplo, para darles un ejemplo, dijo en un discurso, no sé si Barack Obama nació en Estados Unidos, pero sí sé que en su corazón no es americano, sencillamente no es americano. Cuando desaparece la tolerancia mutua, los políticos inevitablemente empiezan a abandonar el forbearance. Cuando nosotros vemos a nuestros rivales como enemigos, como una amenaza existencial, crece siempre la tentación de usar todos los medios necesarios para derrotarlos. Y esto es lo que está empezando a ocurrir en Estados Unidos. A partir de 2010, con el surgimiento del famoso Tea Party, el Congreso republicano trató el gobierno de Obama como si fuera una amenaza existencial que tenía que ser derrotado a todo costo. El Congreso cerró el gobierno 2 veces y llevó al país una vez al borde del default. El presidente Obama respondió con sus propios actos de dureza constitucional. Cuando el Congreso se negó a aprobar una reforma migratoria o una legislación para combatir el cambio climático, Obama esquivó el Congreso y lanzó políticas por decreto. Esas medidas fueron técnicamente legales, pero claramente violaron el espíritu de la Constitución. Pero el acto de dureza constitucional más escandaloso en la época de Obama fue la decisión del Senado en 2016 de no permitir que el presidente Obama llenara la vacancia en la Corte Suprema creada por la muerte del juez Antonin Scalia. Ese acto, negar al presidente el derecho de llenar una vacancia en la Corte, fue un acto sin precedente desde 1866. Todo esto ocurrió antes de la elección de Donald Trump. Así que no es solamente que los gringos elegimos un demagogo en 2016, es que elegimos un demagogo en un momento cuando las barreras informales protegiendo nuestra democracia estaban cayéndose a pedazos. Ok, ¿por qué está pasando todo eso? ¿Por qué ahora? Para nosotros, para Ziblatt y yo, la causa principal
de la erosión de las normas democráticas en Estados Unidos es la polarización. Hoy en día, los republicanos y los demócratas se odian. Hay una famosa encuesta de 1960, no sé si fuera una buena encuesta, pero famosa, en la cual 5% de los republicanos y 4% de los demócratas dijeron que estarían molestos si su hijo se casara con alguien del otro partido. 5%. Hoy en día, 50% dicen que estarían molestos si su hijo se casara o se case con alguien del otro partido. Según una encuesta de Pew de hace 2 o 3 años, el 49% de los republicanos y 55% de los demócratas dicen que tienen miedo del otro partido. Otra encuesta recién encuentra que el 60% de los demócratas y 60% de los republicanos creen que el otro partido es un peligro para el país. No hemos visto este nivel de miedo y de odio entre los partidos desde la época postguerra civil, la época de la reconstrucción. Ahora, la polarización que nos está afectando en Estados Unidos no es una simple polarización izquierda-derecha. La gente no se odia por la política de impuestos o por la política de salud pública. Hoy las diferencias partidarias en Estados Unidos son mucho más profundas. Se basan en las identidades raciales y culturales. Nuestras identidades partidarias en Estados Unidos han transformado de una manera dramática durante los últimos 50 años, medio siglo. Si vuelves a los años 60, los años 70, los partidos demócrata y republicano tenían programas distintos, pero se parecían mucho en términos sociales y culturales. Los dos partidos, por ejemplo, eran mayoritariamente blanco y cristiano. Tres cambios ocurrieron en el último medio siglo. Primero, el movimiento de derechos civiles provocó una migración masiva de blancos en el sur, del sur del país, desde el Partido Demócrata al Partido Republicano, mientras los afroamericanos que consiguieron el derecho de votar en muchos estados se convirtieron en demócratas. Segunda, Estados Unidos experimentó una ola masiva de inmigración. La mayoría de esos inmigrantes y sus hijos terminaron en el Partido Demócrata. Y tercero, los evangélicos, que estaban divididos en los 70 entre los dos partidos, a partir de los 80 con Reagan, pasan casi por completo al Partido Republicano. Así que hoy en día, los dos partidos representan comunidades bien distintos. Los demócratas son un arcoíris extraño de blancos urbanos seculares y una diversidad de minorías étnicas. Casi la mitad del voto demócrata es gente no blanca. Pero los republicanos siguen siendo casi totalmente blanco y cristiano. Así que los demócratas y republicanos se dividen en comunidades profundamente distintos. No es un desacuerdo sobre impuestos. Viven en mundos diferentes. Son físicamente diferentes, de color diferente. Hablan idiomas diferentes. Creen en dioses diferentes. Y tienen ideas profundamente diferentes sobre qué significa ser americano. Y eso ha generado una fuerte polarización. El problema es que la polarización puede matar la democracia. El politólogo Milan Svolek de Yale ha mostrado en varios estudios que en un contexto de alta polarización estamos, los ciudadanos, más dispuestos a tolerar abusos antidemocráticos de parte de nuestro lado, de parte de nuestros aliados. Cuando la política se pone tan polarizada que el triunfo de nuestros rivales nos parece algo catastrófico, empezamos a justificar el uso de medios extraordinarios para evitarlo, medidas como la violencia, el fraude electoral, los golpes de Estado.
utilizando un término creado por el profesor Dargent, la polarización nos transforma en demócratas precarias. Esto es Alemania y España en los 30, Brasil y Chile en los 60 y 70, Venezuela en el principio del siglo XXI. Ahora, nuestra polarización en Estados Unidos es asimétrica. Solo los republicanos se han radicalizado al punto donde representan una amenaza a la democracia. Y la diferencia entre los partidos tiene que ver con la base del Partido Republicano, la base social del Partido Republicano. Los blancos cristianos, la base del Partido Republicano, no son cualquier grupo. Hasta hace poco, en mi niñez, y no soy tan viejo, no solo eran una mayoría abrumadora en el electorado, pero ocupaban todas las posiciones más altas en todas las jerarquías políticas, económicas, sociales, culturales. Eran todos los presidentes, casi todos los gobernadores, los senadores, los jueces. Eran los grandes empresarios, las autoridades científicas, los principales columnistas y locutores de la tele. Y eran las caras principales de los dos partidos. Estos días se acabaron, pero perder una mayoría y sobre todo perder el estatus dominante en la sociedad es algo, o puede ser algo, profundamente amenazante. Muchos votantes republicanos, no todos, pero muchos votantes republicanos sienten que ya no reconocen el país en que crecieron, que el país de su niñez ha sido robado, y para muchos esto parece una amenaza existencial. Esto es la fuente principal de la radicalización del Partido Republicano y como consecuencia la fuente principal de nuestra polarización. Trump es un síntoma de esta radicalización, no lo causó, y su salida en 2020 o 2024 no va a acabar con esta radicalización. Mientras el Partido Republicano sea un partido exclusivamente blanco y cristiano en un país tan diverso como nuestro, será propensa siempre al extremismo antidemocrático. Esto es un punto importante y quiero profundizarlo un poco. La democracia solo funciona cuando los partidos saben perder. Cuando los partidos saben perder. Eso significa que cuando perdemos una elección, aceptamos la derrota, vamos a casa, nos emborrachamos y nos levantamos el otro día para jugar de nuevo. Pero para que los partidos acepten la derrota, dos condiciones tienen que existir. Primero, los partidos tienen que saber que pueden ganar de nuevo en el futuro. Si pierden hoy, tienen que saber que tienen la oportunidad de ganar en el futuro. Y segundo, los partidos tienen que creer que una derrota no trae consecuencias apocalípticas. Cuando los políticos temen que no van a poder ganar elecciones en el futuro, o cuando creen que la derrota es algo catastrófico, que termina la cárcel o muerte, las cosas cambian. Los horizontes de tiempo de los políticos se achican, se olvidan del futuro y hacen todo lo posible para aferrarse al poder hoy. En otras palabras, la desesperación induce a los políticos a jugar sucio. Daniel, mi coautor, encontró esa dinámica en Alemania en finales del siglo XIX. Los conservadores de la derecha alemán temían el sufragio universal. Para ellos, darle el derecho a votar a los obreros significaba no solamente la derrota electoral de la derecha, sino también el colapso de la vieja aristocracia. Así que los conservadores alemanes en los siglos XIX jugaron sucio, usaron fraude y represión para mantenerse en el poder hasta la Primera Guerra Mundial. Otro caso parecido es el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos después de la Guerra Civil. La reconstrucción en los años 1870 trajo el sufragio a la población afroamericana en el sur. Los negros
eran mayoría o casi mayoría en varios estados sureños. Así que el sufragio de los negros asustó a los demócratas y su base, que era 100% blanco. El sufragio negro no solamente iba a acabar con el dominio electoral de los demócratas en el sur, sino también iba a acabar con el orden racial. Por eso los demócratas jugaron sucio. Entre 1885 y 1908, cada uno de los 11 estados del sur aprobaron reformas electorales y constitucionales que permitieron el uso de impuestos electorales, de pruebas de alfabetismo y requisitos de propiedad y residencia para básicamente eliminar en la práctica el derecho de sufragio de los afroamericanos. Como consecuencia, la participación electoral de los negros en el sur cayó de 61% en 1880 a 2% en 1912. O sea, los demócratas quitaron el sufragio de casi la mitad de la población en el sur y instalaron así casi un siglo de autoritarismo en el sur de Estados Unidos. Nosotros tememos que algo parecido está ocurriendo con el Partido Republicano. El futuro electoral del Partido Republicano está bastante oscuro. Son un partido de blancos cristianos, pero los blancos cristianos están en declive como porcentaje de la población. En 1992, hace poco, cuando salió elegido Bill Clinton, los blancos cristianos eran 73% del electorado. En 2012, con la reelección de Obama, había caído a 57% del electorado. En 2024, en 4 años, menos de 50% del electorado va a ser blanco y cristiano. Pero no es solamente cuestión de raza. Los jóvenes, la generación más joven es abrumadoramente demócrata. En 2018, los votantes entre la edad de 18 y 29 votaron 2-1, casi 70% a favor de los demócratas. Los treintonas votaron casi 60% demócrata. Así que el futuro electoral del Partido Republicano se ve bastante difícil. Pero no es solamente que los republicanos se enfrentan a un futuro electoral difícil. La base republicana ve la derrota como algo catastrófico. De nuevo, muchos republicanos temen que están al borde no solamente de perder elecciones, sino perder su país. La idea de una América cristiana parece estar en vía de extinción. Por eso, los eslogans como Take Our Country Back, Make America Great Again, reflejan esa sensación de pérdida, de temer perder el país. Así que como los demócratas en el siglo XIX en el sur, los republicanos han empezado a jugar sucio. En estado tras estado tras estado, los gobiernos republicanos, estatales de republicanos, están tomando medidas para hacerle más difícil registrar y votar. Están cerrando centros de votación en las universidades y los barrios afroamericanos. Están purgando registros electorales y aumentando los requisitos para registrarse. Desde 2010, en los últimos 10 años, más de una docena de estados, todos gobiernos gobernados por republicanos, han aprobado leyes de voter identification que buscan reducir la participación electoral de los votantes más pobres y casi siempre no blancos. Así que no es solamente Trump. Los republicanos en varias partes del país han empezado a jugar sucio. Ok, ¿a dónde vamos? No creo que vayamos hacia un régimen autoritario como Rusia, Turquía, Venezuela, Hungría. Y hay varias razones. Primero, gracias a Dios, Trump es un presidente inepto. Es ignorante, desorganizado, carece de disciplina.
Trump tiene los instintos autoritarios de Fujimori, pero tiene la inteligencia de Humala y la disciplina de Toledo. La ineptitud de Trump genera tremendos costos y problemas para el país, incluyendo más de 200,000 muertos por COVID. Pero esa ineptitud limita su capacidad de concentrar el poder. Si Trump tuviera la capacidad política de Chávez, de Putin, de Orbán, de Erdogan, estaría mucho más jodido. Trump tiene aprobación de 43%. Un presidente con aprobación 43% es mucho menos peligroso que un presidente con aprobación de 70-80%, como Fujimori en su momento, como Chávez, como Correa. De hecho, es muy probable hoy por hoy que Trump pierda la elección. Pero más allá de la incapacidad de Trump, la distribución de fuerzas en Estados Unidos es muy diferente, bastante diferente que en Rusia, en Turquía, Hungría, Venezuela, donde líderes autoritarias básicamente aplastaron a oposiciones débiles. Estados Unidos no tiene oposición débil, tiene una oposición bastante fuerte, tiene una oposición unificada, bien organizada, bien financiada y electoralmente competitiva, totalmente viable. Tiene también una sociedad civil fuerte, tiene medios independientes fuertes. Una oposición fuerte dificulta la consolidación de una autocracia estilo Rusia o Venezuela. No lo hace imposible, pero lo hace mucho más difícil. Ahora, eso no quiere decir que todo está bien en Estados Unidos. Si una autocracia, una plena autocracia trumpista es poco probable, dos escenarios peligrosos me parecen más probables: disfunción total y gobierno de minoría. Empecemos con la disfunción. Una democracia que funciona, una democracia funcional, requiere normas, un mínimo de normas democráticas. Pero como vimos, la polarización ha debilitado en Estados Unidos estas normas. Y como consecuencia, nuestra democracia se ha vuelto cada vez menos funcional. Sin contención, sin forbearance, nuestro sistema de checks and balances, que muchas veces resulta en gobierno dividido, con Congreso en manos de un partido, presidencia en manos de otro, sin contención, sin forbearance, este sistema suele caer en una especie de guerra institucional, en lo cual los checks and balances se convierten en armas partidarias. Es un mundo de ampliaciones de la Corte Suprema, jueces edictos cuyo extrañas interpretaciones de la Constitución siempre favorecen al presidente, decretos ejecutivos al margen del Congreso, votos de vacancia presidencial con fines partidarios. Es algo parecido de lo que estamos viendo en Perú en los últimos 3 o 4 años. Este es el peligro principal que Estados Unidos enfrenta hoy. Nuestra democracia es cada vez más disfuncional. Piensen rápidamente en el proceso de impeachment, el intento de vacancia del principio de año. Donald Trump es precisamente el tipo de líder para lo cual nuestros fundadores diseñaron la institución de impeachment. El tipo se aprovecha del cargo de la presidencia para enriquecerse, ataca al Estado de Derecho, busca utilizar el Estado, la maquinaria del Estado para investigar y castigar a sus rivales. Y en el caso de Ucrania, intentó utilizar el Estado para forzar un pobre gobierno extranjero a meterse en nuestras elecciones de 2020, y básicamente un golpe de corazón de la integridad del proceso electoral. Pero la polarización convirtió la institución de impeachment en algo totalmente disfuncional. Los republicanos dijeron desde el principio que iban a proteger al presidente bajo cualquier circunstancia, ante cualquier evidencia de abuso. En otras palabras, la polarización fue tan extrema que para los republicanos fue más importante ganarle a los demócratas que evitar
el abuso presidencial. Así que gracias a la polarización, el impeachment ha dejado de ser un cheque en el poder del presidente en Estados Unidos. Dado que la mayoría republicana en el Senado no actúa para construir el presidente, no tenemos mecanismo constitucional más allá de elecciones para controlar a Trump. Nuestro sistema, nuestro famoso sistema de checks and balances está totalmente roto. Estamos ante un nivel de disfunción muy alto y eso tiene serias consecuencias. Por un lado, nuestros gobiernos son cada vez menos capaces de resolver a los problemas más importantes del país, desde el sistema de salud, la reforma policial, la reforma migratoria, el cambio climático, el COVID-19. Y segundo, muy relacionado, la disfunción, voy a dejar ese tema porque no me sale la palabra, está minando la confianza pública en nuestro sistema democrático. Eso es algo a lo cual refirió Maite. Si los ciudadanos gringos ven que sus gobiernos son incapaces de responder a sus problemas más básicos, van a terminar perdiendo fe en el sistema, tanto como acá en el Perú. Cuando una sociedad pierde confianza en el sistema democrático, pierde la confianza que el sistema democrático puede resolver sus problemas, se abre un espacio para los outsiders, los Fujimori, los Chávez, los que prometen solucionar los problemas de otra manera. Esto está ocurriendo en Estados Unidos hoy en día. Según una encuesta del año pasado, el porcentaje de gringos que no están satisfechos con su democracia aumentó de 25% en el 2000 a 55% hoy. La mayoría de los gringos, así tanto como acá, están con un nivel de satisfacción con la democracia. Además de la disfunción que voy a poder dejar de tener que pronunciar, el otro problema que enfrentamos es la creciente posibilidad de gobierno de la minoría. Nuestros fundadores crearon un sistema que es fuertemente sesgado hacia los territorios menos poblados, los territorios rurales. El colegio electoral favorece a los estados menos poblados. El Senado favorece fuertemente a los estados menos poblados. Y como el Senado aprueba a los jueces de la Corte Suprema también favorece a los estados menos poblados. Y los cambios demográficos lo hacen cada vez peor. En 20 años, 70% de la población norteamericana estará viviendo en 16 estados, lo cual significa que el 30% del país va a controlar 2/3 del Senado. Ahora, esta parcialidad hacia las zonas rurales siempre ha existido, pero nunca tuvo un efecto partidario porque los dos grandes partidos, tenían alas urbanas y rurales. Los dos tenían cierta base rural, así que no tuvo efecto partidario. Solo en los últimos más o menos 20 años ha surgido un fuerte clivaje rural-urbano en Estados Unidos. Hoy, los demócratas son el partido de los ciudadanos. Los republicanos son el partido de las zonas rurales. Eso significa, y no es su culpa, pero significa que los republicanos tienen una ventaja sistemática en el colegio electoral, en el Senado, en la Corte Suprema. Y eso abre la posibilidad de gobierno minoritario. Los últimos dos presidentes republicanos, Bush y Trump, llegaron a la clase blanca, la Casa Blanca, a pesar de haber perdido el voto popular. Los demócratas ganaron el voto popular en el Senado en 2016, ganaron el voto popular en el Senado en 2018, y aún así, los republicanos tienen la mayoría en el Senado. En 2017, Neil Gorsuch se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema en la historia de Estados Unidos de ser nominado por un presidente que perdió el voto popular y luego ser aprobado
por senadores que representaban menos que la mitad de la población. Son jueces totalmente minoritarios. Gorsuch fue el primero. Un año después, Brett Kavanaugh se convirtió en el segundo juez de la historia de la Corte Suprema de ser nominado por un presidente que perdió el voto popular y luego ser aprobado por senadores que representaban menos que la mitad de la población. Amy Coney Barrett, pues está al punto de convertirse en ser la tercera. Así que la mayoría conservadora de la Corte Suprema hoy en día representa una clara minoría de la población. Así que podríamos estar ante un periodo de gobierno de minorías. Trump no va a ganar el voto popular en noviembre. Este es clarísimo. Pero todavía tiene chance en el colegio electoral. Aunque gane Biden, que hoy en día es probable, va a tener que enfrentar una Corte Suprema y posiblemente un Senado muy conservadora que representa una clara minoría del país. Si combinas esa realidad con el creciente uso de constitutional hardball de parte de los republicanos, es muy posible que se viene un periodo de fuerte conflicto y posible crisis institucional, aún bajo una presidencia de Biden. Ok, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para terminar? Para mí la salida más factible, quizá la única salida, es la transformación del Partido Republicano. El Partido Republicano tiene que cambiar. Mientras el Partido Republicano sea un partido exclusivamente blanco, cristiano, en un país tan diverso como el nuestro, será propenso al extremismo antidemocrático. Cuando los republicanos aprenden a competir por votos urbanos, votos seculares, votos no blancos, tendrán mucho más confianza en su capacidad de ganar elecciones y tendrán mucho menos miedo de un Estados Unidos multiétnico, multirracial. Cuando ocurre eso, cuando el Partido Republicano amplia su base y deja de ser un partido blanco y cristiano, va a moderarse y la política norteamericana podría empezar a despolarizar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ocurrirá cuando los republicanos pierden elecciones. Los partidos políticos cambian cuando fracasan, cuando sus estrategias no funcionan, cuando pierden elecciones. Pero hay un problemita. Nuestras instituciones contramayoritarios les dan al Partido Republicano una especie de muleta. Pueden mantenerse en el poder, pueden conservar un montón de poder sin ganar mayorías nacionales. Pueden perder por 3, 4, hasta 5 puntos en el voto popular y mantener la presidencia. Pueden perder por 6 puntos, quizás 7 puntos en el Senado y mantener una mayoría en el Senado. En el largo plazo, esta brecha entre quienes ganan los votos y quienes ejercen el poder puede destruir por completo la legitimidad de nuestro sistema constitucional. Pero en el corto plazo, antes de llegáramos a ese problema, crea otro problema. Le da al Partido Republicano una muleta, un modo de mantenerse en el poder sin tener que ganar mayorías nacionales. En otras palabras, la existencia de fuertes instituciones contramayoritarias mina, destruye, debilita el incentivo para adaptarse. Crea la tentación de cerrar filas en su búnker blanco y cristiano y defenderse no a través del voto, sino a través del colegio electoral, el Senado y el Poder Judicial. Esto no va a funcionar para siempre, pero podría funcionar por varios años. Tiempo suficiente, creo, para hacer un montón de daño a nuestras instituciones. Estados Unidos está en medio de un terremoto político. Hemos empezado recién una transición que ninguna democracia ha atravesado con éxito, en lo cual un grupo étnico dominante pierde su mayoría. Yo creo que Estados Unidos va a ser la primera democracia que lo hace. Creo que va a lograr hacer esa transición,
que vamos a eventualmente a convertirnos en una democracia verdaderamente multiétnica, multiracial. Pero para llegar ahí, vamos a tener que atravesar un periodo de extrema reacción, extrema polarización. Y durante ese periodo, estamos en medio de esa tormenta, tenemos que cuidar a nuestras instituciones, las formales y las informales. Tenemos, en mi opinión, demasiado que perder. Voy a dejarlo ahí. Espero que algo de mi castellano se haya entendido. Gracias, Steven. De hecho, ha sido súper esclarecedor sobre todo lo que implica que está sucediendo en Estados Unidos, no solamente ahora, sino todos los precedentes que tiene, ¿no? Te hago unas preguntas, he agrupado acá. Varios preguntan sobre el sistema estadounidense y si el gerrymandering, esta manipulación de las circunscripciones electorales, influyó fuertemente en las elecciones de 2016 y qué papel podría tener en las elecciones de este año. Y si crees que debería haber alguna modificación en instituciones políticas estadounidenses para enfrentar ese tipo de abusos, o la necesidad de un cambio de sistema, o tal vez un cambio en el funcionamiento de los colegios electorales, ¿no? Yo creo que has mencionado un poquito al respecto, pero tal vez podrías aclararlo o más ponerlo para responderles específicamente esto. Otro grupo de preguntas quieren saber un poco sobre tu opinión respecto al futuro de Estados Unidos si vuelve a ganar Trump, que creo que lo mencionaste al final. Y si no se puede ya constatar claramente que es una amenaza para la sociedad estadounidense. Además, te preguntan ya un par de preguntas específicas sobre cómo ves la actuación de Antifa y sus mecanismos para luchar contra el racismo y si eso podría afectar o no la democracia estadounidense. ¿De Antifa. Pensaba que dijiste FIFA. No, la Antifa. Yo creo que el FIFA tiene más poder que Antifa. Sí, y también te preguntan, yo creo que para entender un poco esta división entre los republicanos y los demócratas, sobre el grupo de latinos adeptos al Partido Republicano, ¿no? Y por último, también ya pasando de la realidad estadounidense, yo creo que también surgen muchos cuestionamientos sobre Perú, y se asegura que se ha estado siguiendo lo que ha sucedido hace poco y lo que va a suceder el próximo año. Entonces se preguntan qué crees sobre la situación peruana para las próximas elecciones, considerando, por ejemplo, el riesgo de vacancia que se tuvo hace poco por incapacidad moral, y si considerarías que el uso de ese tipo de mecanismos que existen en el Perú podrían ser considerados como una explotación de los procesos, ¿no? De leyes, instituciones, para ganar, o sea, para obtener ganancias a favor de ciertos grupos políticos, ¿no? Y si la opción sería más bien eliminar ese tipo de normativas como la de incapacidad moral, o si se puede hacer otra cosa al respecto, ¿no? Si siempre va a ser utilizado violando su espíritu, ¿no? Como tú mismo mencionaste antes, ¿no? Esas serían las primeras preguntas. Ok, fácil. Creo que apunté todo, o casi todo. El gerrymandering es poco democrático, es un problema, pero es un problema que ha existido desde el principio de la República y los dos partidos lo hacen. Es cierto que en los últimos años los republicanos lo han hecho un poco más, y tiene su efecto. Tiene en las elecciones para la House of Representatives, la Cámara Baja, tiene efectos, pero a los márgenes. No es la causa principal de la brecha entre el voto popular y el balance en el Congreso. Hay esfuerzos para eliminar el gerrymandering. En una ley
que se llama HR1, aprobado por la Cámara Baja en 2019, crea en cada estado una comisión independiente encargado de dibujar el mapa electoral en cada estado. Eso ha sido bloqueado por el Senado, así que no es ley. Pero si el Partido Demócrata gana las dos cámaras en 2020, podría convertirse en ley y podríamos quizás ver el fin del gerrymandering. Pero gerrymandering no es nuevo y no es el problema principal. El futuro, if Trump wins, si gana Trump, no me acuerdo el resto de esa pregunta, pero vienen días oscuros. Estados Unidos, según todo, si miras a los índices globales de democracia, como Freedom House o como BDEM o como Polity 4, todos muestran una caída, un paso atrás, un democratic backsliding en Estados Unidos. Según Freedom House, que es una institución de centro derecha bastante pro-norteamericana, según Freedom House, Estados Unidos ya es bastante menos democrático que varios países de América Latina. Está por debajo de Uruguay, Costa Rica y Chile, y en el mismo nivel de Panamá. Y eso va a seguir sin duda si gana Trump. Antifa es, como dije, mucho menos poderoso que FIFA. Es muy chiquito, realmente no es una organización, es utilizado por el gobierno de Trump como un cucú para legitimar la represión. Es un poco como los comunistas en el Perú. Después de la tragedia de Sendero Luminoso, la izquierda peruana es muy débil, los comunistas son muy raros, son muy pocos, pero muchos gobiernos hablan, o la derecha peruana, habla como si el comunismo estuviera en todos lados. Antifa no es un invento, pero es una gran exageración por la administración de Trump. No es un actor importante ni para bien ni para mal. Casi no existe. Latinos en el Partido Republicano, una pregunta muy importante e interesante. Más o menos un tercio del electorado latino vota republicano y va a votar por Trump. Puede ser 35% más o menos. La razón principal es que la categoría de latino es una categoría muy amplia y la comunidad de latinos es muy diversa y muy heterogénea. Dentro de esa comunidad, por ejemplo, tienes cubanoamericanos, sobre todo en Florida, pero en varios estados, Nueva Jersey también. Por lo general, dado su anticomunismo, la comunidad cubanoamericana ha sido históricamente republicana. La mayoría vota republicano. También hay latinos que en su identidad en Estados Unidos se consideran blancos. Y hay latinos que se consideran blancos que son evangélicos. Entonces son en muchos sentidos blancos y cristianos. Tienen identidad que no está tan lejos de la identidad del republicano promedio. Así que la gran mayoría de latinos siguen votando y van a seguir votando por el Partido Demócrata, pero por lo menos un tercio y quizás un poco más de 35% sí votará por el Partido Republicano. Creo que si el Partido Republicano deja de ser abiertamente nativista, si deja de ser abiertamente anti-inmigrante, si deja de atacar, como hace Trump, directamente insultar a los inmigrantes, y sobre todo si deja de encerrar niños inmigrantes en jaulas, el Partido Republicano podría crecer en la comunidad latino, porque hay muchos latinos que tienen valores más o menos conservadores, sobre todo en temas sociales y culturales. Así que si el Partido Republicano decide dejar de ser básicamente racista,
podría crecer aún más en esa comunidad. El Perú. Mira, Perú es un caso ejemplar, sobre todo en los últimos años, de normas democráticas muy débiles, ¿no? Muy poca tolerancia mutua y muy poco forbearance. El cierre del Congreso de parte de Vizcarra, no sé cuántos intentos de vacancia ha habido en los últimos 4 años, dejé de contar, son actos de dureza constitucional que viene con la intolerancia mutua. Creo que la democracia peruana, lo que lo salva, exagero un poco, pero lo que lo salva un poco es la debilidad de todos los actores. Nadie tiene el poder para consolidarse en el poder como hizo el chavismo, el MAS en Bolivia, como Corea, como hizo Fujimori. En los últimos 20 años, todos los sectores políticos, todos los partidos, las fracciones políticas han sido muy fragmentadas y muy débiles, con la excepción del Fujimorismo en el último Congreso, pero creo que su propio comportamiento y la respuesta de Vizcarra para el bien de la democracia, diría yo, terminó debilitando el Fujimorismo y ahora ha dejado de ser muy poderoso y entonces todos los sectores hoy en día son débiles. No es una receta para una democracia muy funcional, no es una receta para una democracia muy sana, pero es una receta que ayuda a que sobreviva la democracia. Creo que en cuanto a las elecciones que vienen, me parece que vienen más de lo mismo. Tienes varios outsiders, en el mejor de los casos mediocres, en el peor de los casos menos que mediocres, con muy poca socialización en la política democrática, sin partido político, van a llegar y sin fuerza, sin mayoría en el Congreso, y lo más probable, sobre todo por la tremenda estupidez de la ley que prohíba toda reelección, van a tener otro Congreso lleno de novatos cortoplacistas y un presidente sin mayoría. Entonces, me parece una repetición de más o menos lo que hemos visto con pequeños cambios en los últimos 20 años. La democracia podría sobrevivir, pero no espero es difícil ver de dónde vendrá un salto hacia una democracia de más calidad. Ok, tengo unas preguntas más, he intentado agruparlas para que no sea tan largo. Las primeras tienen que ver tienen que ver con nuevamente Estados Unidos, y si creo que hay la preocupación de que Trump cuestione los resultados electorales, ¿no? Y si esto puede aumentar de nombrarse el reemplazo de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Además, te preguntan sobre que, pese a que gran parte de los medios de comunicación estadounidenses y el Partido Demócrata, igual el apoyo a Trump llega al 42%, ¿no? Comparándolo al Perú y el apoyo que han tenido muchos de los presidentes peruanos también, igual para nosotros es considerable, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se explica? Y además, creo que una de las preguntas que también es súper importante es cómo la imagen y todos los estudios que muestran a Estados Unidos con instituciones muy fuertes, pero qué tanto esto puede afectar o no la participación o la generación de cambios desde la sociedad civil en el sistema estadounidense. Si hay posibilidad de cambios. Y por eso te preguntan también si es que, considerando que también hay ramas dentro del Partido Demócrata, si es posible que en un futuro alguna rama se separe, ¿no? O sea, la más izquierda y la más conservadora, por ejemplo.
o si es posible también que en algún momento en el futuro un tercer partido gane en una elección o un colegio electoral, ¿no? Y después también te preguntan, ya para entender un poco más la sociedad estadounidense, si es que, o sea, ¿qué reacción tuvo el gobierno frente a Black Lives Matter? Y si hay una división o no entre los anywheres y los somewheres, esa división que se hace para entender más a la sociedad británica entre los conservadores, arraigados al país, y los que son más globalistas y abiertos al cambio, ¿no? Si eso nos puede ayudar a entender un poco la sociedad estadounidense. Y también preguntan sobre el rol de actores externos, cuál podría ser la influencia real, y no tanto en términos de la influencia real de Rusia o China, en términos de competencia tal vez tecnológica o tal vez de influencia en diversos medios de información, en el proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Y ya por último, volviendo al Perú, ¿cree que es posible que se pierda la democracia en manos de un demagogo, ¿no? O considerando la crisis económica o la crisis sanitaria? ¿Y qué habría que hacer en el caso peruano, ¿no? Para lograr que se pare esa lucha constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, además que, como sabes, viene no solamente del momento actual, sino tiene como que precedentes históricos en nuestro sistema, y cómo entonces en esa línea podríamos desarrollar una democracia más consolidada en el Perú. Bueno, si tuviera la respuesta a esa pregunta, la última pregunta, tendría un salario muchísimo más alto. Ok, entendemos. Si Trump se niega a aceptar los resultados, me parece, primero, creo que eso es bastante probable. Salvo que Biden esté ganando por 15, 20 puntos, yo creo que Trump no va a aceptar los resultados. Va a denunciar fraude, aunque sea 100% mentira. El tema es si el gobierno y el Partido Republicano y los medios conservadores lo acompañan o dicen, no, ahí nomás. Eso es el tema. Creo que en el peor caso puede haber una crisis bastante fuerte. Podría terminar en el Poder Judicial la elección. Podría haber no poca violencia, porque como saben, tenemos grupitos armados por todos lados que están muy radicalizados. Repito, tuvimos 3 muertos políticos, 3 muertos políticos en agosto. Podría haber mucho más. Podríamos caer en caos por semanas y hasta meses. No creo que terminemos en dictadura o en fascismo y tampoco en guerra civil, pero sí podría haber una crisis por varios meses. ¿Por qué no va a haber no va a terminar en el fascismo o el autoritarismo? Porque primero y principalmente creo que las Fuerzas Armadas no van a apoyar una aventura de Trump, y sin las Fuerzas Armadas es poco factible quedarse en el poder. También hay otros actores bastante poderosos, grupos económicos, actores económicos que no tienen interés en guerra civil o un gobierno totalmente ilegítimo de Trump. Entonces, yo creo que como dije antes, el equilibrio de poder, la distribución de poder no favorece una consolidación autoritaria de parte de Trump. Entonces, sí creo que hay posibilidad de una crisis muy fea y violenta posiblemente, pero creo que no creo que acabe ni en guerra civil ni autoritarismo.
Trump y su maldito 42%. ¿Por qué tiene 42%? Dos razones principales. Primero, las identidades partidarias son muy fuertes. Eso es, si eres peruano y tienes menos de 40 años, no entiendes eso. Pero en otros países hay partidos de verdad. Y la gente tiene identidad y vota por su partido, pase lo que pase. Eso en parte. Segundo, los partidos son muy polarizados. Eso, tenemos dos partidos, la mayoría de los gringos están en un lado u otro y se odian entre ellos. Hay un fenómeno que los politólogos llaman negative partisanship, que es, ok, mi partido está bien, soy demócrata, apoyo mi partido, pero que realmente me mueve es mi odio hacia el otro partido. Odio al otro partido. No hablo personalmente, yo no odio a los republicanos. Pero esto, como hay dos partidos, si uno odia al otro partido, va a terminar teniendo que amar tu partido. Y eso es el caso de Trump. Los republicanos, como odian tanto a los demócratas, terminan apoyando a Trump, todos, casi todos. Hay un datito, en las encuestas de boca de urna en 2016, casi el 25% de los que votaron por Trump, votaron por Trump, dijeron ese mismo día en la encuesta de boca de urna que creían que Trump no tenía capacidad para ser presidente. Acaban de votar por alguien que creen que no tiene capacidad mínimo para ser presidente, pero lo prefieren a Hillary Clinton. Eso es negative partisanship. Y eso, esta polarización es porque es la razón principal por la cual la gran mayoría de los republicanos cierran filas detrás de Trump. En privado muchos lo putean, pero es mejor para ellos que la alternativa. Posibilidad de cambio. Hay posibilidad de cambio. La pregunta es qué posibilidad de cambio hay en el futuro y si la juventud y la ala progresista del Partido Demócrata podría salir del partido o algo así. Hay mucha evidencia de que la generación más joven que yo, y hay muchos, está a mi izquierda, es mucho más progresista que mi generación, en varios sentidos, más progresista en términos de medio ambiente, parece que aman el capitalismo un poco menos que sus viejos, y son mucho más progresistas en cuanto a la tolerancia étnica y la diversidad étnica. Entonces, y ellos acabamos de tener en nuestro país la ola de protesta más grande de la historia de la República. Y la gente, creo que entre 15 y 25 millones de personas en la calle. Un grupo totalmente de etnia mixta y sobre todo joven. Esa generación progresista se viene. Y si viene a través del Partido Demócrata, no creo que se vayan del Partido Demócrata. Tenemos, gracias a nuestro sistema electoral, nuestro sistema electoral favorece a los partidos grandes. Es un acto de suicidio político salir de uno de los partidos grandes. Siempre hablamos de un posible tercer partido y es muy raro en Estados Unidos que ocurra. Entonces, lo más probable es que esa generación progresista avanza dentro del Partido Demócrata y estoy seguro que el Partido Demócrata va a ir moviéndose a la izquierda. Ya empezó. Su plataforma de este año, aunque Biden personalmente es un tipo de centro, su plataforma es mucho más de izquierda por la influencia de la gente de Sanders. Y eso cambio se viene. Y creo que sobre todo en términos de nuestra capacidad de sostener
una democracia realmente multirracial, con diversidad y igualdad étnica. Creo que la generación que viene es la generación que que nos va a llevar ahí, y que podría, aunque nosotros somos una vergüenza, lo creo, creíamos que teníamos una democracia modelo hace algunas décadas. Ya lo único es un modelo de la democracia solamente para la familia Bolsonaro hoy en día. La democracia norteamericana es una vergüenza internacional hoy en día. Pero yo creo que con la nueva generación vamos a poder consolidar una democracia realmente multirracial que podría ser un modelo para sociedades diversas en el mundo. En ese sentido, en el mediano plazo, soy muy optimista y creo que es los jóvenes que lo van a hacer. Los somewheres y anywheres es otra manera de describir la división que mencioné antes. Los somewheres son la base del Partido Republicano. Los anywheres son gente como yo, que estamos en coalición, que va con varias minorías étnicas en el Partido Demócrata. Y no me acuerdo el resto de la pregunta. Perdón. Pero es la fuente. Si eso explica un poco la sociedad estadounidense, sí, o la división tal vez partidaria, ¿no? Sí, bastante. Y eso está ocurriendo en otras democracias ricas también. Tienes aunque Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia, gente urbana con educación universitaria, que viaja mucho, cosmopolita, políticamente muchas veces o aliado con o tolerante con grupos de minorías y sus hijos, minorías inmigrantes, y tienes gente más rural, con menos educación, que son los somewheres, que están haciendo crecer las filas de los partidos y liberales de derecha. Entonces, esa división existe en todos lados. Las diferencias en Estados Unidos, tenemos el problema de raza que viene desde la época de esclavitud, que creo que da un poco más, no sé qué palabra usar, lo hace aún más difícil y más explosivo la división. Y tenemos un sistema presidencialista donde básicamente la ultraderecha, que es una fuerza minoritaria en Europa, logró llegar a la presidencia en Estados Unidos. Pero sí, de acuerdo. Actores externos, mira, Rusia se mete, siempre se mete, pero no es fácil. No es fácil influir la elección de otro país. Sé, porque mi país siempre lo intenta. Estados Unidos intentó evitar la elección de Perón en el 46, intentó evitar la elección de Arbenz en Guatemala, intentó evitar la elección de Allende, intentó evitar la elección de Evo Morales, y casi siempre fracasa, porque es bien difícil influir el voto en otro país. Lo que nos hace vulnerable en Estados Unidos, hay dos maneras de influir. Uno es a través de los medios sociales, que hay que reconocer es más fácil hoy que en la época de Allende. Y otro es involucrarse en manipular el voto, el conteo de voto. Creo que el segundo es poco probable. El primero definitivamente va a pasar. Tiene efectos en los márgenes. Nosotros somos vulnerables, especialmente vulnerables a la intervención de los rusos por dos razones. Primero, las elecciones son muy peleadas. O sea, en una elección donde un lado gana por 10, 15 puntos, Putin no puede hacer absolutamente nada. Pero si la elección se define con 70,000 votos, como ocurrió en 2016, puede ser decisivo. Y segundo, la polarización
y nuestro odio hacia el otro lado nos hace tolerar la intervención de otros. O sea, los republicanos, y las encuestas muestran eso, los republicanos quieren más a Putin que a Biden. Biden, un americano, tiene menos apoyo, menos legitimidad entre el Partido Republicano que el mismo Putin, gracias a la polarización. La polarización nos hace más propensa a creer mentiras mentiras o fake news mandado por Moscú, porque en una sociedad muy polarizada estoy dispuesto a creer cualquier cosa sobre los republicanos porque los odio tanto. Si no estuviéramos tan polarizados, no estaríamos tan abiertos a la influencia externa. Entonces, no creo que al final de cuentas el problema principal es la polarización y no Putin. En Perú, sí, la crisis económica, la crisis sanitaria, sí, sin ninguna duda, abre la posibilidad de elegir un demagogo. Nos vuelve en cierto sentido a una situación que no hemos visto en Perú desde el principio de los 90, donde hay una crisis seria y realmente lo que por lo menos se percibe como un mal rendimiento de parte del gobierno, que el nivel de descontento y desconfianza en el Perú es altísimo siempre, por el Perú moderno por lo menos, aunque el PBI crezca 9 puntos, el 70% de los peruanos expresan descontento con razón con el sistema. Pero cuando la economía ya no crece 7, 8, 9 puntos como en la época de García y estamos en la situación donde estamos, sí. Primero, hace más posible la elección de una figura antisistema y también genera más espacio si los peruanos eligen una persona sin un mínimo de compromiso con las reglas del juego democrático. Creo que abre más la posibilidad de un abuso de poder, una especie de autogolpe. Le digo desde la experiencia, nunca es una buena idea elegir un presidente no comprometido con las reglas democráticas. Lo hicimos en Estados Unidos y estamos pagando la consecuencia. Lo hicieron en Brasil, están pagando la consecuencia. Lo hicieron en Venezuela y pagaron una consecuencia impensable. Lo hicieron sin saber bien, pero lo hicieron en Perú en el año 90 y salió mal. Entonces, hay que evaluar. Me parece que hay un grupo de mediocres que están postulando la presidencia en 2021, pero entre este grupo mediocres me parece que hay un par que podría ser mucho más peligroso para la democracia y hay que elegir bien. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Ya tenemos que ir cerrando la charla. Gracias a todos por participar, por sus preguntas. Yo sé que quisieran seguir discutiendo, pero ya estamos un poco sobre la hora. Me preguntaron dónde saqué los datos que mencioné al inicio, son del Latinobarómetros. Por los que no conocen, es una encuesta anual que se hace en 18 países latinoamericanos y un eje súper importante es la democracia. Si quieren buscar más, está todo online. Y bueno, despedirme y agradecerle a todos y no se olviden que la DARI va a seguir teniendo eventos y que participen y agradecerle nuevamente a Steven Levinsky por toda la información y luz que nos ha dado sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y la reflexión que nos ha traído también sobre nuestro propio país. Gracias. Buenísimas preguntas.